Qué gusto saludarlos, queridos amigos. Hoy nos encontramos con un invitado de lujo. Estoy con Gabriel Lozano, un gran músico, compositor y productor de nuestra localidad y de nuestro país. Gracias, querido Gabriel, por aceptar la invitación a Ritmos y Raíces. Muchísimas gracias, Marilena y Mario. Pues para mí siempre es un verdadero gusto y un honor pues recibirlos aquí en mi estudio, y qué mejor que hablar de música, ¿no? De la pasión que yo siempre llevo conmigo. Así es, querido Gabriel. Para nosotros también es un gusto poder estar en este lugar maravilloso, majestuoso, Gracias. En donde nace la inspiración y en donde nacen todos aquellos proyectos grandes que tenemos en nuestra ciudad. Cuéntanos un poquito, Gabriel, ¿cómo iniciaste en tu carrera musical? Bueno, Marilena, te cuento que en este andar voy 24 años, como te había contado hace un momento, y claro, el tiempo vuela. Hace unos meses atrás me percataba de aquello de que han transcurrido ya más de 2 décadas de lo que inicié. Yo empecé pues en esta actividad a los 14 años. Siempre tuve mucha inquietud por la grabación, mucho interés por grabar mis canciones, las melodías que en aquel entonces pues siempre estaba tocando, ¿no? Y como tú sabes, vengo de una familia muy musical por el lado de mi padre. Mi abuelo, Manuel de J. Lozano, pues es un músico que también ha dejado una huella muy grande aquí en nuestra ciudad, y que lo recuerdan hasta ahora por sus canciones, por sus creaciones, ¿no? Entonces, por ese lado, siempre en la parte familiar, creo que nos encontrábamos con reuniones llenas de música, de participaciones musicales de tíos, primos, como es muy frecuente aquí en Loja tener esa dicha de esas reuniones tan amenas. Entonces desde niño, en realidad yo creo que vi eso en mi padre, y creo que ya nací con esa impronta de la vena musical que la llevo desde niño. Yo a los 7 años me inicié por la guitarra. En realidad, yo tengo un hermano mayor, pues siempre cuento esta historia de que él me lleva 10 años de diferencia, alrededor de 10 años, y él ya estaba con interés de aprender guitarra, pues siempre para las reuniones de amigos y todo. Entonces yo tenía 6, 7 años en ese entonces, y me llamó mucho la atención la guitarra siempre, hacia tal punto que les pedí a mis padres que quería aprender también. Entonces mi padre tenía un amigo que tenía una academia, y me llevaron a inscribirme. Ahí tengo una anécdota que el profesor no me quiso recibir. Muy chiquito. Porque decía que era muy pequeño, justamente, sí. Que era muy pequeño y que las manos todavía no estaban en un tamaño, digamos, adecuado para una guitarra normal, porque él tenía solo guitarras normales, de tamaño normal, no tenía guitarras para niño. Entonces mi papá pues le dice, él ya sabe tocar un par de canciones, escúchelo. Entonces claro, yo me daba modos en la guitarra. Él siempre me decía que la guitarra me quedaba más grande que yo. Entonces escuchó un par de canciones que había aprendido con mi papá, y me dice, bueno, lo voy a recibir a Gabriel. Tiene la madera, tiene la madera en que recibir. Entonces me recibió un par de meses, estuve ahí, en donde creo que al tercer mes que yo quería continuar pues con las clases, el profesor le llamó a mi papi, y ahí le dice que yo mejor busque un estudio más formal, que mejor inicie en el conservatorio, porque él ya me ha enseñado todo lo que él impartía en sus clases, y que mejor busque ya una formación un poco más formal. Entonces ahí es cuando yo ya me inscribo en el Conservatorio de Música. Entonces ahí continué mis estudios, y yo pues me gradué como guitarrista clásico ahí. En ese entonces creo que pasaba ensayando 6, 7 horas diarias, creo que en la guitarra. Estuve muy metido con la guitarra musicalmente en ese entonces, y avancé todo el proceso de estudio, digamos, del conservatorio, y ahí tuve la oportunidad también me enviaron por parte del conservatorio
a que participe en un concurso nacional, que me imagino que aún se mantiene ese concurso que es del Centro Cultural Ecuatoriano Alemán. Alemán, sí, sí. Ya, entonces este concurso es muy reconocido pues a nivel nacional, tiene creo 2 décadas de la fundación de este festival, y tuve la oportunidad de ir representando a Loja en el área de guitarra a Guayaquil. Es ahí cuando yo obtengo el primer lugar a nivel nacional como guitarrista clásico. Entonces eso también me impulsó mucho en querer seguir, en querer continuar con la música, me incentivó mucho, y ahí también grabé ya un disco que lo lancé en el año 2000. De hecho, esa es mi primera publicación como disco, digamos, publicado, digamos. Yo desde ahí hago cuenta pues que empecé la producción musical. Claro. Porque claro, en ese entonces yo no tenía estudio. 14 años. Claro, a los 14 años yo grabé mi primer disco que se llama Romance. Ese lo tengo publicado, hice un lanzamiento incluso. Y era netamente de guitarra clásica. Claro, o sea, yo ya grabé ahí. Y claro, estábamos en ese proceso de que ya venía la nueva tecnología de grabación, porque antes se grababa todo en analógico, todo eran aparatos y todo, estudios que se llenaban pues de aparatos, pues que luego cambió a la tecnología digital, y ya la grabación con computadora, que eso era nuevo acá en Loja, y creo que creo que de los primeros en iniciar con esta parte de la ya grabación con computadora y todo. ¿Fuiste consciente ahí de que a los 14 años ya nació el productor? ¿O no, te grabé mi canción? Es que en realidad yo lo veía como un gusto mío, porque siempre me llamaba mucho la atención el grabar. Mi papá pasaba grabando en ese entonces, iba a estudios de grabación y me llevaba en algunas ocasiones, y yo llegar a los estudios, me acuerdo de un estudio de Pedro Peralta, de Pedrito. Solfa Producciones me parece que se llamaba. Me acuerdo de las veces que yo visitaba el estudio, para mí era como llegar a una chocolatería, sí. Entonces, en realidad siempre me llamó mucho la atención. Mi padre me cuenta que mi abuelo, Manuel de Jota, él amaba mucho la grabación también, y es por eso que, o sea, él siempre me contaba las experiencias de mi padre grabando con mi abuelo, y me llamaba mucho, me daba mucha inquietud eso. Así que yo creo que cuando saco mi primer disco, yo lo hice nunca imaginándome lo que a este punto he llegado, he podido lograr. Pero ¿quién fue el que creo que me encaminó en esto? Fue Salvador Zaragozín, el maestro Salvador Zaragozín. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él pasaba muy metido en grabaciones, en estudios. En aquel entonces creo que 10 discos de la Universidad Nacional que fomentaban. Creo que tu mami también participó en alguno de ellos. No sé, bueno, pero él pasaba muy metido en eso, y en aquel entonces iban a grabar en Guayaquil, que era un estudio grande que había allá. Entonces, cuando yo lanzo mi disco Romance, a los pocos días de eso me llama Salvador Zaragozín. Yo pues 14 años, había un muchacho que me costó mucho que tengan un poco de confianza en mí. Claro. Entonces, bueno, Salvador, una persona siempre muy allegada a la familia, y como él pasaba en esto del ámbito musical y de grabación, él había estado con un proyecto para grabar con la rondalla del Colegio de Médicos. Ya. Entonces él me llama porque él había escuchado mi disco, que me imagino que mi madre le regaló una copia. Y él se preocupó, o sea, ¿cómo grabé? Porque antes, si no había estudio, no se podía grabar. O sea, no es como ahora, que ahora hasta en las casas unos graban, claro. Eran muy pocos los que tenían estudio. Entonces a él le había llamado la atención, ¿cómo yo logro hacer un disco sin irme de Loja a grabar en otro lado? Entonces, ahí es cuando él me dice, ¿cómo hiciste? Entonces ya le cuento que estoy grabando con la computadora y todo. Me dice, estoy por grabar un disco con la rondalla, ¿no quieres grabarnos? Entonces yo le digo, yo no entendía. Le digo, pero yo no tengo ni estudio. O sea, yo tenía un cuarto que en casa, pues mis padres me facilitaron un espacio, pero no tenía cabina, no tenía nada. Muy limitadamente una computadora muy básica y un micrófono elemental.
Entonces le digo, pero no tengo nada. Entonces me dice, no, dice, yo te ayudo, dice, ven, aunque sea pedimos micrófonos. Él muy entusiasta por incentivarme a mí. Bueno, le digo, déjeme hablar con mis papás. Cuando llego a casa les comento esto a mis padres y mi mamá siempre ha sido muy entradora y muy entusiasta. Ella dijo, ya, no hay problema, aquí vemos cómo lo soluciona. Mi papá preocupadísimo porque él vuelta como había estado en estudios. Claro, y ver trayectoria. Claro, entonces, y ver una computadora, ¿cómo voy a grabar aquí algo? Entonces mi papá en cierto modo se oponía. Me decía, pero no tienes nada y no sé qué. Bueno, el hecho es que en el apuro de este proyecto hice una división en una habitación y adecué muy elementalmente una cabina. Y el hecho es que ahí grabamos el disco de La Rondalla, del Colegio de Médicos. A los 14 años fue. Claro. Tu primera grabación. No, mi disco Romance a los 14. Y esto fue ya en el año 2001, que sería a los 15 años cuando yo sé. 15 años. Entonces, grabé el disco y creo que ahí fue la puerta que se abrió para no dejar de grabar hasta el día de hoy. Porque, claro, aquí en Loja, como es una ciudad pequeña, todo el mundo se conoce, los músicos nos conocemos. Y ya me empezaron a llamar a que les grabe a uno, que le grabe a otro. Y así fue. Inicié el camino de la producción y claro, ya me pedían que haga arreglos, me pedían que grabe una persona, un solista, etcétera. Y cuando me di cuenta, yo ya estaba ganando de esto. Yo lo veía como un hobby. Para mí siempre esto, yo digo, es el hobby que más amo porque yo nunca veo esto con tiempo de presiones, nada, yo lo disfruto. Entonces yo siempre comento, digo, hago algo que disfruto y encima me pagan. Entonces, así es. Que es una dicha realmente, porque no todos tienen esa oportunidad. Volvemos en Ritmos y Raíces con Gabriel Lozano, productor y también músico. Ya nos contó un poquito su experiencia musical. Dentro de la producción, mi estimado Gabriel, yo sé que la tecnología va avanzando continuamente. ¿Cómo le hizo para irse ajustando a esos cambios en la tecnología? Porque de pronto, hace 10 años o 20 años atrás manejábamos otro software, totalmente, otra tecnología. ¿Cómo hacemos como para ir a la par de esto? Mi estimado Mario, bienvenido primeramente aquí al estudio y bueno, respondiendo un poco la pregunta, para mí sí ha sido como que esta última década un reinventarme constante porque como todos saben, la tecnología ahora de grabación está al alcance de todos. O sea, aquí ahora creo que con una computadora básica está al alcance una tarjeta de sonido, un micrófono y se graba, cosa que antes no se podía si no iba a un estudio. Entonces, obviamente me ha tocado reinventarme y en el sentido de que me ha tocado, por ejemplo, ahora ya no necesariamente se graba todo aquí en el estudio. Ahora me mandan grabaciones de otras ciudades y ya los músicos no se encuentran aquí en el estudio. Muchas veces no saben quiénes grabaron en una producción, cosa que antes era imposible porque antes había la reunión de la agrupación, el repaso conjunto. Y eso ya se ha perdido. Realmente yo me he dado cuenta que se ha perdido. O sea, yo grabo canciones, produzco canciones, contrato a un músico, otro, y ya no saben quién grabó en esa porque nunca se encontraron ya, nunca se encuentran ya en el estudio. Muy rara vez con bandas se suele ver eso, pero cuando se graba con solistas y que se contrata músicos independientes, he recibido grabaciones incluso de fuera del país por músicos que ahora hay esta facilidad, claro, que también es favorable. Pero yo digo que siempre hay una gran diferencia de lo que se hace en un home studio a hacer una grabación en un estudio profesional. Entonces yo siempre creo que eso he tratado de ir mencionando en entrevistas y en mis páginas que no se compara pues la calidad de un estudio profesional con un home studio. Entonces, de todas formas, yo creo que los músicos que son de
de un oído más selecto y más fino, yo creo que ellos buscan directamente el estudio y obviamente está el servicio que estoy brindando ahora. Claro, y ahí viene una pregunta un poquito técnica de pronto. ¿Cómo le hace el productor musical para saber exactamente cómo le combino los diferentes instrumentos en el volumen perfecto para que suene bien toda la producción? Sí, o sea, yo bueno, ahora lo digo, creo que hace 10 años seguía experimentando y buscando, buscando el mejor sonido. Yo digo siempre que el estudio es un laboratorio. O sea, aquí hasta cómo uno ubica el micrófono varía la calidad sonora ya en la captura que se realiza. Y eso solo se aprende en el trajinar del tiempo. O sea, no es que lo lees en un libro, lo lees, puedes leerlo, pero no es lo mismo ya en la experiencia. Entonces, por un lado, eso yo siempre les digo a los estudiantes que vienen a veces a hacer visitas, les digo que todo es experimental. Este es un laboratorio, de verdad. O sea, es un laboratorio que uno va experimentando. Bueno, aquí, esta vez pongo el micrófono aquí, esta vez acá. Y en el paso del tiempo dices, bueno, a mí me gustó así. Y empieza a encaminarse con una sonoridad que a mi oído la escucho bien. Entonces empiezo como que ya a tener esa noción. Pero, por ejemplo, cuando vienen clientes a que yo haga una producción para ellos, siempre indago mucho ¿a qué quieren llegar? ¿O a qué quieren sonar? ¿O más o menos qué les gusta? O sea, trato de indagar para yo más o menos centrarme y ver qué instrumentos uso, a qué músicos voy a usar, porque encima eso también es otra cosa. No solo porque es guitarrista, puede tocar jazz o puede tocar rock, o sea, yo sí trato de ver siempre en qué se desempeña mejor cierto músico del medio. Entonces, si me piden una balada, yo ya tengo un grupo de músicos que digo, ellos son muy buenos para eso. Entonces empiezo a ver opciones porque ya tengo clara la idea en mi cabeza con quiénes voy a trabajar, y ahí es cuando empiezo recién a hacer un arreglo musical. Entonces ya empiezo a escribir las partituras, empiezo a escribir ya todos los detalles de lo que va a implicar el arreglo musical y la grabación posterior. Y dentro de esa grabación musical, el productor como tal, o sea, el trabajo del productor como tal, es darle ese esquema final a la canción, porque a veces, digamos, como artista, como cantante o como compositor, tiene la idea de cómo quiere, pero no la tiene tan claro. Ahí es donde entra el productor musical. Sí. En darle los toques. De hecho, yo siempre digo que para mí un trabajo satisfactorio es cuando el cliente se va al 100% contento. O sea, con lo que está escuchando y con lo que quiso plasmar antes de grabar. Porque una cosa es hablarlo y otra cosa es ya cuando está sonando la grabación. Entonces, si es que yo no logré captar al 100% la idea inicial del compositor o del creador o del artista, se fracasa. O sea, porque el cliente, por más bonito que esté, va a decir, eso no era lo que yo quería, o esta no era la idea que yo tenía inicial. Entonces, por eso para mí siempre el cliente se va satisfecho cuando yo capto la idea de lo que él quiere. Por eso siempre indago. O sea, me gusta conversar, pegarme unas 2 horas de conversación detenidas, saber qué le gusta, envíame qué escuchas, mira y para poder empezar a engranar todos esos pequeños conceptos que voy capturando en una conversación inicial. De ahí yo creo que en la gran mayoría de proyectos creo que me ha ido súper bien en ese aspecto, porque, bueno, yo soy psicólogo también y eso creo que es una parte que yo siempre digo que se fusiona muy bien con la música. Porque en sí el trabajar con músicos es un poco complicado. O sea, el ego musical es muy, muy frágil, muy difícil de manejarlo. Y creo que esa es una de las partes que yo sí he notado favorables para mi estudio y para mí, porque llego a tener mucho entendimiento y mucha afinidad con todas las personas que vienen. Entonces es como que se sienten a gusto y logro trabajar con armonía, creo que usted, Mario, sabe un poco de lo que le digo, ha tenido la oportunidad de grabar conmigo y creo que me entiende un poco de lo que estoy hablando. Entonces eso creo que es importantísimo, porque la parte psicológica al momento de grabar influye mucho, que si usted viene o está de mal ánimo, lo graba mal. O sea, eso influye mucho a que, entonces, para mí,
una buena toma o una buena captura de un instrumentista es cuando hay química, cuando está esto realmente fluyendo con armonía. Porque realmente el beneficio es para mí, posterior. Es cuando yo capturo bien el instrumento y más que todo que tenga la interpretación que se merece. Entonces, eso, por ejemplo, para mí también es algo favorable. Quizás en ese momento ahí entra el músico que lleva adentro. Sí, por supuesto, no. O sea, hay algo que también yo en los años he ganado este criterio, que incluso mi papá siempre lo decía. Él le decía, el técnico que está tras la cabina grabando, tiene que ser músico. Porque si no es músico, ¿cómo le ayuda al que está grabando adentro? Porque muchas veces el que está grabando está con nervios, está con todo, y no se da cuenta si está bien o está mal o qué puede mejorar. Entonces, es ahí la parte importantísima, que digamos es el ser músico. Claro. Porque yo ahí puedo guiarlo al que está grabando, al artista que está participando en ese momento, y puedo llevar la grabación pues de la mejor manera. Y ahí sí sacar un producto, digamos, de calidad. ¿Cuál ha sido una experiencia... tomando así de todos los que han venido acá al estudio, ¿cuál ha sido una experiencia de esas desastrosas, pero a la final sacamos un buen producto? ¿Y cuál ha sido de pronto una de esas experiencias que no quisiera volver a pasar? Bueno, o sea, creo que en alguna ocasión, bueno, pero no era que estaba ligado yo, sino que más bien fue como que hubo una discusión entre la agrupación. Y claro, yo escuchaba todo y cada vez se encendía un poco más el ambiente y la verdad que yo me sentí muy mal porque era que discutían aquí en el estudio y era por algo que no tenía nada que ver yo. Entonces... tuve que en algún momento decirles, bueno, párenle, porque, o sea, aquí no puede pasar esta situación. Entonces fue como que muy incómodo para mí. Pero de ahí, o sea, en realidad no he pasado cosas así graves, no, creo que nunca. Hay algo que siempre creo que llevo por delante, yo soy una persona muy extremadamente seria, o sea, en mis cosas, en mis decisiones. Mis compromisos. Entonces, creo que eso también ha favorecido, porque creo que muy pocas veces he tenido, creo que nunca, o sea, me parece que alguna vez por ahí tuve con alguna persona que no quiero ni recordarlo, pero era claro porque quería, yo creo que me pasaba eso y ahora que caigo en cuenta, era por mi edad. Creían que, como me veían de 18 o 20 años, creían que podían hacer lo que querían conmigo. Y en ese aspecto yo siempre he sido, creo que un poco de carácter fuerte o un poco rebelde, te podría decir, en que yo siempre he hecho que se haga la decisión que yo estoy tomando, entonces, indistintamente de la edad, incluso desde que era joven. Entonces, creo que eso es, ahorita me acordé de esa experiencia que pasó con alguien que quiso sobrepasarse, digamos, creo que de confianza conmigo porque me veía muy joven. Entonces, como que, bueno, a veces el músico viejo pero perdón, y pasó algo tan chistoso, porque yo a esa persona nunca más le volví a grabar, o sea, nunca más, dije, nunca más. Y fue tan chistoso que cuando yo abrí este estudio, porque antes lo tenía este estudio en otro lado, yo tenía un estudio más pequeño. Y cuando yo abrí este estudio y ya, pues me imagino se noticiaron que estaba yo con el estudio más grande. Un día me llamó y yo contesto y me dice, hola, le saludo a fulano. Y yo digo, ¿cómo? O sea, pues yo con esa persona no quería saber nada. Y a pedirme que si puede grabar. Entonces, no, era imposible, porque la verdad fue bastante desagradable el momento. ¿Y cuál sería el mensaje que tú le das con tu historia, ¿no?, a los jóvenes que quieren entrar en este camino de la producción? Porque hoy por hoy es bastante limitante, como tú dices, el recurso. Sin embargo, yo puedo apreciar que tú no te quedaste o no te limitaste en la pequeña cabina, sino que fuiste más allá y hoy por hoy tienes un estudio bellísimo. Gracias, te felicito por Mariana, ello. Gracias. Y cuando te conocía decía, o sea, es jovencito, y decías tú, ya tengo 20 años en esto, y a mí dije, wow, o sea, no puedo dimensionar
tanto esfuerzo que le pusiste, ¿qué le puedes tú aconsejar a aquellos jóvenes que quieren hacer esta profesión? Bueno, primeramente, gracias Marilena por los halagos. En realidad, ha sido a base de esfuerzo mío, de mis padres, de mis hermanos, todos creo que han sumado mi familia aquí porque esto crezca, porque esto se sienta y se vea como lo ves ahora. Realmente ha sido un caminar de muchos años y yo siempre a los jóvenes que suelen venir aquí a hacer visitas técnicas de la Universidad Nacional, me encanta cuando vienen los alumnos, porque de todas formas ven como un referente, los veo que sueñan cuando vienen aquí, los veo soñar, los veo imaginarse por algún día tener algo así. Y yo siempre les digo, o sea, uno siempre, creo que es en todo, uno siempre tiene que proyectarse a cosas grandes. Cuando yo desde niño quería el estudio, cuando ya fui creciendo, yo algún día le dije a mi padre, le digo, quiero tener el mejor estudio de Loja. Y ahí esa fue como que mi visión. Es por eso que nunca dejé de trabajar en ello y tener ese incentivo, digamos, de querer todos los días estar luchando, porque no siempre puedo decirte que esto es, que todos los días hay trabajo, ¿no? Hay veces que no hay veces que tengo demasiado trabajo, hay veces que no hay, y así son. Ya me he acostumbrado a ese ritmo, entonces yo siempre digo que cuando uno tiene el sueldo fijo de una institución, pasa tranquilo, pero cuando uno vive de un emprendimiento, de algo que uno lo hace, uno está viviendo el día a día y las cuentas no esperan, claro. Las deudas siguen ahí, entonces uno tiene que acoplarse a ese ritmo de que a veces hay, a veces no hay, entonces eso es como que sí necesita un orden y ser muy estricto en llevar unas cuentas, ¿no? Pero como volviendo a la pregunta y al tema, yo siempre les digo a los jóvenes que sueñen y se proyecten a algo grande. Uno en ese momento posiblemente lo ve imposible. Yo también lo veía imposible. Pero como te digo, hace poco, a veces me encanta entrar al estudio y como tú has visto, tengo las placas ahí de los trabajos que se han logrado. Y qué bonito es, eso creo que reconforta y me anima a continuar, porque créeme que he querido dejar muchas veces esto y no lo he logrado. he perdido en el intento, pero lo que se apasiona difícilmente sí, lo puedes dejar. La música, yo siempre digo, es muy celosa, es muy difícil de llevarla. Yo veo muchos artistas que se quedan en el camino, veo muchos artistas que empiezan con mucha euforia y cuando ya se dan cuenta que no es como se vende en las redes, que claro, estamos ahora expuestos a las redes de artistas muy famosos que tienen millones de reproducciones y realmente uno piensa que es fácil lograr eso, pero es súper difícil. O sea, y en nuestro medio, en Ecuador al menos, la industria musical siempre nos limita el mismo medio, que a veces no hay el apoyo que uno quiere, entonces se vuelve muy, muy difícil. Pero como digo, nada es imposible. Siempre a los jóvenes decirles que sigan trabajando en sus proyectos, en su música y en soñar en cosas grandes que en algún momento se logran. Cuando uno está firme con ese pensamiento y con esa decisión de querer hacer algo, de una u otra forma el universo conspira. Sí. Y cuando uno menos espera, escala o pasa a un escalón más alto. Así es. ¿Qué tantos artistas han pasado por aquí, por el estudio? Yo creo que he perdido la cuenta. De los más famosos. Sí, o sea, de los que, al menos, por ejemplo, yo siempre digo que he tenido la suerte de trabajar con los de la vieja guardia, que algunos ya no están incluso, que puedo mencionarlo, a Tulio Buzos, por ejemplo, un gran compositor de aquí de Loja, Pedro Peralta, Alcíbar Ortiz, Luis Freire. Bueno, ellos son más jóvenes, pero, o sea, me podría pasar, creo que mucho tiempo, creo que podríamos recorrer más bien para irme acordando, porque afuera he pasado con muchísimos artistas, y creo que eso le digo, el trabajar con compositores de la vieja guardia, a mí se me han enseñado, o sea, eso era creo que lo que más disfrutaba de ellos, porque como me llevaban, incluso con la gran mayoría hice mucha amistad, mis papás se reían, y se ríen hasta ahora, que tengo mucha afinidad con las personas mayores,
Por ejemplo, con el Gato Ortega, otro compositor pues acá muy reconocido, con Trotsky Guerrero, grandes amigos míos, o sea que terminaron haciéndose amigos, porque aquí en el estudio hemos pasado tantas horas grabando y todo, que en realidad hemos hecho una amistad. Entonces creo que con mucha generosidad ellos siempre tuvieron como esa gana de enseñarme, de dejarme un poco de lo que ellos lograron hacer o lograron aprender con los años. Entonces Salvador Zaragozín, Tulio Bustos mismo, con él mismo incluso alguna vez se sentó conmigo a enseñarme cómo escribir un verso, cómo estructurar un verso, y todo eso, digo, he tenido la suerte, porque no todos pueden pasar por esa amistad, esa, digamos, brecha que a veces se abre entre la amistad de que quieren enseñarte, quieren dejarte algo. Entonces eso ha sido muy, muy, muy grato para mí. Y por supuesto, una gama de artistas que han pasado, de los jóvenes también, pues que siguen continuamente viniendo acá a grabar y llegando con mucho interés al estudio, porque siempre creo que les impresiona un poco de lo que los jóvenes, al menos, es difícil ver un estudio ahora en estos tiempos. Sí, bueno, de hecho, yo cuando vine acá al estudio, yo sí me sorprendí por todos los juguetes que tiene, porque normalmente uno cuando dice voy a un estudio a grabar, uno piensa solo micrófonos, piensa de pronto el máster, de pronto unos audífonos que me den y unos parlantes que suene la música, pero uno cuando llega, digamos, al menos a este estudio, yo sí me sorprendí porque tiene instrumentos, tiene de todo. Y entonces eso dice mucho que a veces, digamos, de pronto viene un artista y dice, bueno, yo quiero esta idea, présteme la guitarra y más o menos da un bosquejo de lo que quiere. Y ahí entra Gabriel. Sí, no, y justamente, mi estimado Mario, como pudiste ver, yo tengo algunos espacios aquí y claro, o sea, son muy armoniosos, son muy acogedores. Entonces creo que muchas veces se han prestado estos espacios como para generar mismo creación de música, sentarnos a crear, a componer con músicos que han venido acá, como tú dices, préstame una guitarra, préstame el piano, y nos hemos sentado a componer. Claro, es por el mismo ambiente que genera el estudio de esta armonía que da tanta nos relaja, digamos. No, y lo otro, la confianza que da el productor. Gracias. Porque venir a un estudio de grabación, quizás, bueno, los que son músicos viejos de pronto ya es normal, claro. Es una grabación más. Pero de pronto para los primerizos o de pronto para los que van a grabar y en su vida entraron a un estudio, o sea, sí, como que sí cuesta. me ha pasado que han llegado músicos, o sea, que ya han tenido su trayectoria, pero han llegado por primera vez acá. Y por lo general a veces están acostumbrados o han estado grabando, digamos, en estudios que son mucho más reducidos, digamos. Entonces, es como que cuando han llegado, sí incluso se han puesto nerviosos. Y en alguna ocasión un artista me dijo, porque yo lo veía que no podía grabar la voz, y le digo, ¿está bien? Le digo, algo pasa. Dice, lo que pasa, estoy impactado del estudio. Dice, estoy impactado del estudio. O sea, ya había estado como nervioso lo cogió de sorpresa el conocer el lugar, pues. Y claro, yo aquí pues paso todo el día feliz. Y cada día queriéndole hacer un cambio, o queriéndolo mejorar de una u otra forma. Se ha vuelto mi nicho de composición, de creación, de soledad. Me gusta mucho la soledad, disfruto mucho la soledad. Y creo que este espacio, para los productores en general, a quien no le gusta estar solo, no puede ser productor también. Porque en realidad esto implica horas de edición, de grabación, que al que no tiene paciencia y no tiene ese ímpetu de estar solo por horas, le estresa, es estresante. La parte de edición, en eso sí,
puedo decir que es lo más complicado porque toma tiempo y hay que tener mucha paciencia. Totalmente. Porque de pronto se le fue por ahí un segundito más, un segundito Sí, menos. no, eso es Entonces tedioso. hay que trabajar. Y yo siempre me sé reír cuando llegan, por lo general cantantes, llegan con sus parejas. Entonces llega con la pareja y ella se sienta, por supuesto, allá en mi cabina. Y yo ya cuando llega digo, seguro se va a dormir. Entonces le digo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, bien, aquí viniendo a ver cómo graba mi novio, mi esposo. Ah, ya, bien, bien. No ya pasa 1 hora, 2, ya empiezo a escuchar ronquidos. Entonces ya es cuando ya están aburridísimos, ya no quieren volver más. Es que no, de verdad, para quien no le gusta o no está acostumbrado a estar horas así, le parece el trabajo más aburrido del mundo. O sea, eso es así, literal es así. Entonces yo por eso digo, aquí esto es de paciencia, de tener mucha paciencia, mucho tiempo de estar ahí solo editando, porque realmente yo paso solo, la gran mayoría del tiempo paso solo. Solo en los momentos que hago grabación o que ya vienen los clientes a escuchar sus trabajos, sus mezclas, sus masterizaciones, es lo que prácticamente me encuentro con los clientes y con los músicos, por supuesto, cuando estoy grabando los proyectos. Y cuando ya termina un trabajo musical y lo escucha, digamos, en la radio, lo escucha de pronto ahora en las plataformas digitales, ¿qué siente Gabriel Lozano? Sí, a mí me encanta. A mí me encanta escuchar cuando ya se lanzan los temas, pero yo creo que hay un defecto y una debilidad que tenemos los productores. Nosotros pasamos escuchando, a ver, ¿qué más corregimos? Entonces, créame, yo ya escucho a veces, ya pierdo el número de veces que escucho un tema y me encanta, ya digo, ahí quedó perfecto, no le voy a mover nada. Y pasa unos días y llego de nuevo a escuchar y ya le escuché, aunque sea, yo siempre digo, yo escucho ya cosas que ya nadie escucha, o sea, porque son cosas tan puntuales ya que la verdad en el común denominador de los escuchas de la radio, del público que escucha 1 o 2 veces la canción en sus celulares, ni cuenta se da de esos detalles, pero claro, somos un poco exagerados en esa parte de querer el perfeccionismo, de querer estar todo en su punto. Yo creo que le pasa eso también a los músicos, ¿no? Sí, somos extremadamente exigentes. Cuando ven o escuchan a alguien más cantar, como que... Por eso yo cuando hago mezcla, yo siempre me pongo... Por ejemplo, cuando son agrupaciones, me pongo en el papel de cada músico. O sea, voy editando y poniéndome... Porque siempre cada músico que intervino, él quiere sonar más fuerte que el resto. Ellos por lo general no ven el contexto de una mezcla. Porque yo vuelta veo en el todo, digamos. Ajá. Cómo va a sonar el todo. Entonces ellos siempre quieren... bueno, yo soy el bajista, tienes que poner el bajo más fuerte. Yo soy el guitarrista, también más fuerte. O sea, es como que una lucha de criterios que si me pongo a escucharlos, o sea, no podría ni siquiera iniciar un trabajo. Entonces yo siempre estoy con una visión un poco más abierta, más amplia en ese aspecto. Entonces siempre trato de darle su protagonismo en el lugar que tiene que tener el instrumento, en la parte que está haciendo un pasaje, digamos, principal o algo así. Entonces yo trato de siempre dar el protagonismo que se merece cada instrumento y llegar al volumen adecuado, ¿no? Que yo, a mi criterio, lo considero así. Bueno, yo sé que habrá algunos cantantes, artistas que quieran venir a grabar acá a Clave Estudio. ¿En dónde le localizan? ¿Cómo le hacen? Claro que sí. Bueno, Clave Estudio se encuentra ubicado en la urbanización Sierra Nevada, en las calles Alisos y Duraznos. Me pueden encontrar en redes sociales también, como Clave Estudio Sello Discográfico, en Facebook, en Instagram también está como Clave Estudio-EC, y en TikTok, que es la red que más la muevo en realidad, es también como Clave Estudio-EC. Entonces me pueden encontrar ahí, y si no, a mi celular, puedo darlo ahora, sí. Al 0995-738351. Esos son mis contactos, y cualquier cosa creo que ahora es más fácil encontrarnos por las redes, y pueden ir a visitar ahí mi TikTok, que es la red que más la muevo en realidad.
Y pues bienvenidos, yo estoy dispuesto a trabajo creo que en la gran mayoría de géneros musicales. Puedo ayudarles a los músicos que inician, a los músicos que ya tienen mucha experiencia y a los músicos pro también, de todo nivel puedo ayudarles en cualquier tipo de trabajo de grabación. Perfecto, así que ya lo saben, a visitar Clave Estudio y hacer realidad ese sueño musical.